A partir de este momento estamos en vivo también a través del Facebook, ¿sí? Así que buscanos como Pastor Ángel y Melanie de Ferreira a través del Facebook, que vamos a estar compartiendo estas enseñanzas bíblicas. El título que vamos a compartir en el día de hoy es justamente: si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Y vamos a arrancar como base desde Isaías capítulo 40. Como dije anteriormente, soy el Pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Mene de Buenos Aires, Argentina, a través del radio, a través de nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús, estamos llevando estas enseñanzas y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, buscarnos como Pastor Ángel y Melanie Ferreira. Para mayor información, ahí debajo está todo. Así que desde ya les bendecimos. Vamos a orar primeramente para recibir esta palabra, ¿sí? Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias Y gracias a Cristo Jesús Gracias, Cristo Jesús, por dar la vida por nosotros por dar y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En la parte final vamos a sellar con la oración que nos dijo Cristo Jesús esta enseñanza para que se cumpla todo lo que nosotros estamos declarando a través de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de nuestro Señor en Isaías capítulo 40, el versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y acá viene el enfoque de la base. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra y decimos amén. Todo amén, amén. Observemos un detalle acá en esta palabra. Voy a pedir a mi querida esposa que lo lea el versículo 31, que lo usamos como base. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas. El versículo 31, 31, que es justamente, sí, de la base. Pero los que esperan... Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ay, nomás, levantarán alas. Observen acá este detalle. Levantarán alas como las águilas. Presten atención acá. No voy a hacer un enfoque en una descripción del águila, como muchas prédicas se hacen que quedan muy hermosas. Yo acá te voy a poner a que tú te imagines un águila queriendo volar, pero ponerle un ejemplo, una piedra de molino en el cuello, a ver si puede volar. O sea, ponerle, no sé, cualquier tipo de peso muy pesado que le pongas en su cuello, colgando, o en alguna parte de su cuerpo, ¿va a poder volar? La respuesta es que no va a poder volar. Entonces, hay muchas personas que no pueden volar, que no pueden volar espiritualmente ni hacer realidad un proyecto, un sueño, todo lo que anhelan tener no lo pueden obtener. No lo pueden obtener porque hay un peso, hay un sobrepeso que no los deja volar para llegar a la meta y alcanzar el objetivo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la palabra dice, levantarán alas como las águilas. Nos está incentivando el Espíritu Santo, usando acá a este profeta Isaías para que su pueblo tome conciencia de las bendiciones que Dios les quiere dar. ¿Por qué está diciendo esto Isaías? Lo vamos a volver a leer el versículo 31 del principio. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ay, nomás. Ustedes observen, dice, pero los que esperan. Entonces yo me tengo que enfocar en lo que dice, pero los que esperan, porque esto es una profecía. Esta profecía se cumple. Hay muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento en donde se cumple. Yo voy a dar para resumir dos. Por ejemplo, en Juan 14, en el versículo 25 al 26, me gustaría que vaya mi esposa ahí, vamos a ver cómo ya
para poner uno de los ejemplos, cómo se cumple esta misma palabra que dice, pero los que esperan al Señor. ¿Por qué? Porque en Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne. Pero Isaías también profetizó que una virgen iba a tener al llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entonces, vemos que lo que esperan a Jehová es esperar al Padre. Por eso Jesús le dice en Juan 14, ya en el versículo 7, 8, dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, miren todo esto que tengo que decir para que ustedes se den cuenta de lo que quiere significar este versículo 31 y al mismo tiempo para emprender el vuelo. Entonces, observen lo que dice en Juan capítulo 4. Vamos a leer versículos 25 y 26. 14 me dijo. 4, perdón. Juan capítulo 4, versículos 25 al 26, vamos a leer. Ahí le dice la mujer samaritana que tiene un encuentro con el Señor, a quien le dijo que beber esta agua no tendrá sed. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahí está. Sé que ha de venir, dice. Entonces, al decir sé que ha de venir, ¿qué nos está mostrando espiritualmente la Biblia? Que la mujer samaritana, si bien el versículo anterior, el 18, dice, llama a tu marido, 5 maridos terribles que tienen nuestros maridos, tienen una vida desordenada, vemos que esta mujer sí conocía la Biblia, o sea, leía, escuchaba, se congregaba, tenía una mala vida, pero al mismo tiempo Dios sabía que era una persona que conocía que iba a venir el Mesías. O sea, conocía el pasaje de Isaías que dice, pero los que esperan a Dios, los que esperan. Estamos viendo acá que esta samaritana sabía que iba a venir Dios. Por eso lo vuelvo a repetir, dice, le dijo la mujer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahí el Señor, como Dios se llama Gran Yo Soy, que está en Éxodo capítulo 3, en versículos 14 y 15, ¿qué le dice ahí Jesús en el versículo 26? Yo soy. Ahí nomás hay una coma. ¿Ve? Yo soy. O sea, yo soy el Gran Yo Soy. Yo soy. Y ya le enseñé los 7 Gran Yo Soy mencionados en el Nuevo Testamento, cuando él dice yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la luz, etcétera, etcétera. Yo soy, y luego ¿qué le dice? El que habla contigo. El que habla contigo. ¿Quién está hablando el Señor en este tiempo? ¿Quién está hablando ahora? El Señor. El Señor está hablando, yo soy el que habla contigo. Entonces somos instrumentos. Jesús es un instrumento del Padre, ¿verdad? Pero es el mismo Padre. Pero nosotros somos instrumentos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso en Juan 14, en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guarda, y vendrá mi Padre a morar en él, y yo moraré en él. Entonces, hablamos por la boca de Dios, como Cristo habló por la boca. Entonces vemos que se cumple este Isaías. Pero luego nos sorprende en Mateo capítulo 11, esto es para hacer el enfoque de la base, ahora vamos a la parte del peso y del vuelo. Pero es muy importante porque explicarlo, porque la palabra dice el que espera. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, Dios ya vino, pero ahora nos estamos preparando para su próxima venida. O sea que le seguimos esperando nuevamente. Ustedes vieron que en Juan 14, en el versículo 15, 6 y 7, le hace la promesa que va a venir el Consolador, no dejaré huérfano, volveré a visitarlo, les enviaré el Espíritu de verdad. Se cumple el Espíritu de verdad en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero luego nosotros ya nos estamos preparando para la próxima venida definitiva del Señor. Ahora hemos visto que Isaías 40 en el 31 dice, pero los que esperan al Señor. Miren lo que pasó acá con Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, en el versículo 2 a 3, cuando él lleva encarcelado por Herodes y está como que bajó la fe. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Sí, me pregunta ahora. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Ve? Pero los que esperan. Y Jesús le contesta, desde ahí en adelante, ¿qué le dice? Respondiendo Jesús, que todos son sanados. Id y hacer saber a Juan las cosas que oíd y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es enunciado el Evangelio. Ay, no, y decimos amén. Entonces Amén. estamos viendo acá que ya Dios está caminando en la tierra. El reino de Dios vino a la tierra, literal, ¿verdad? Vino a dejar el Evangelio para que nos preparemos, para que siendo el mundo ya no seamos del mundo, sino para que seamos tomados del mundo cuando Él venga. Él se tomará a sí mismo, y es una enseñanza, se tomará a Él mismo, dice en Juan 14:3. Por lo tanto, Él viene por Él mismo, por su iglesia. Bien, ahora, si la palabra me dice, si el título dice, si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Y en Mateo 24 dice que cuando vengan del nube de los cielos seremos arrebatados, ¿verdad? Pero si tengo un peso de pecado en mí o algo que me ata, ¿voy a poder volar para encontrar al Señor entre las nubes del cielo? La respuesta es no. No. Vamos a quedar con ese peso, atados, sujetos en la tierra, y no vamos a levantar las alas para volar hacia la presencia. En este tiempo tenemos que dejar todo ese peso que nos pesa. Puede ser la familia, puede ser un problema económico, una enfermedad, un enojo, una disputa, pleito, celo, que te atan y no te estás congregando, no alzas el vuelo para decir voy a volar hacia la presencia. Nosotros de acá venimos, las ovejas oyen mi voz y me siguen, es para que levantes el vuelo y te acerques a la iglesia, al ministerio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en la presencia del Señor se lleve todas tus cargas. Porque el Señor puede decidir venir hoy, mañana. Él dijo, vendré como el ladrón en la noche. Nadie sabe el horario, solamente mi Padre. Por lo tanto, puede venir. Y si tenemos un peso encima, no podremos levantar las alas y volar hacia su presencia. En forma de oración vamos a decir, Padre eterno, te pedimos por todos aquellos que están atados, que los desates en esta hora. Llévate toda carga para que emprendan ese vuelo y vayan a tu presencia a prepararse para tu venida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al desarrollo de esta enseñanza. Anoten así, Mateo capítulo 26. Esta parte es buenísima. Porque acá en Mateo capítulo 26 vamos a ver una atadura, un peso, algo que produce un peso que no deja a la persona volar. Mateo capítulo 26 dice así el versículo 74. Entonces dice, él comenzó a maldecir y a jurar. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Acá este es Pedro cuando lo niega a Cristo. Versículo 75 dice. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cantase el gallo, me negaráis 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué significa llorar y tener amargura? Es un peso que no te deja ser feliz, que no te deja volar. La pregunta es, ¿qué te está haciendo llorar? ¿Qué te está haciendo tener amargura en tu corazón? Es para analizar y tomar conciencia. ¿Qué te está llevando a ese estado? Pedro, por haberle fallado al Señor, imagínense de noche, en la madrugada, cada vez que está amaneciendo, en la tercera o cuarta vigilia, canta el gallo. ¿Qué? Uy, este gallo está medio difónico. Acá viene una propaganda Mente Plus. ¿Qué quiere que le haga? Dice alguno. Y lo vemos que cada vez que cantaba el gallo, Pedro, ¿qué le pasaba? El cargo de conciencia. Hay muchas personas que tienen cargo de conciencia. Y ese cargo de conciencia por algo malo que hicimos es como un cantar del gallo. Y vemos que hay amargura y hay tristeza. Entonces Pedro, en ese tiempo, cuando Cristo ya va a la cruz y él lo niega, se manejó y llevó esa mochila, ese peso que no lo dejaba volar. Entonces, cuando resucita Cristo Jesús, viene para sacarle ese peso. Y acá van a entender el porqué de lo que dice Juan 21. En Juan 21 está la confirmación. Entonces, anoten Juan capítulo 21 y van a ver cómo el Señor le saca ese peso a Pedro. En el versículo 17, para resumir, vamos a leer el versículo 17. ¿Por qué? Porque los dos versículos anteriores
Los dos versículos anteriores le dijo una vez, le dijo otra vez, y acá viene la tercera para que se entienda que 3 veces, porque 3 veces le negó. Le dijo por tercera vez. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Anteriormente le dijo: encárgate de mis ovejas. ¿Cuál es el ejemplo que uno tiene para poner acá como pastor? Yo también, muchas veces, por algún motivo, al principio, cuando sentí, digo, pero yo no soy digno de llevar tu palabra, Señor, por esto, por esto, por esto. Había pesos en mi vida y necesitaba limpiarme de esos pesos, sacarme esas mochilas para que ustedes escuchen, este hombre que escuchan, sin cargo de conciencia, sin culpa, ya limpio por la palabra y haber depositado la confianza en el Señor, y me despojo de todo eso para levantar un vuelo espiritual. Por supuesto, cualquier persona que hizo algo mal en su vida, eso te lo demanda, va a haber gente que siempre va a querer juzgarte, pero cuando vos tenés la conciencia tranquila y el Señor te limpia, ya se acaba eso, ¿verdad? Como le pasó a la mujer samaritana y a tantas personas que se acercaron a la presencia. Entonces vemos acá a Pedro que le vuelve a aparecer el Señor, pero le aparece en un horario de vigilia. Que ellos andaban pescando, no pescaban nada. Jesús dice: tira tu red a la derecha, le dice en Juan 21, y pescó gran cantidad, 153 pescados, y no se rompió la red. O sea, le está mostrando la abundancia, la gran bendición cuando Dios se hace presente en tu vida. Pero también él le había dicho que sea pescador de hombres, y él andaba allá en el mundo haciendo otras cosas que Dios no le mandó. Ahora vemos acá que Jesús le prepara una comida y luego le dice y le restaura, le redime ¿de qué? De las 3 negaciones. El peso que tenía él, que cada vez que estaba amaneciendo cantaba un gallo, él se acordaba que lo había negado al Señor. Acá, al decirle: ¿me amas más que a esto?, él le dice: sí te amo, lo redime las 3 veces. Por lo tanto, cada vez desde ahí en adelante, al amanecer, Pedro escuchaba que cantaba un gallo y él ya no tenía ese peso, ni esa amargura, ni ese cargo de conciencia, porque ya Dios lo había limpiado y él se empezó a encargar de las ovejas. Desde ahí en adelante él ya no se aparta más, empieza a trabajar para Dios y espera el Pentecostés, y ya entra en Hechos 1 todo lo que pasó. Pero acá vemos cómo el Señor mismo se acerca cuando sos elegido por Dios con propósito, y Él mismo que permite que a veces tengas una mochila, un peso, Él mismo viene y te la saca, te redime. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir en forma de oración? Si están orando y alguna vez le fallaste del Señor, tienes que decir: Padre, y enfóquese en esa área que le fallaron. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, hice esto mal, tú lo sabes, Señor. Redime, restáurame. Te entrego esta carga, henme aquí, Señor, para servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hicieron esta oración, no somos un puente intermediario en oración para el arrepentimiento del pecado, y el Señor toma control, y como dice la palabra, Él te redime y te perdona. Eso es lo importante. Vamos a avanzar. Y hemos visto un primer ejemplo de Pedro, cómo el Señor, ¿qué hizo el Señor? Le saca ese peso y de ahí Él abre las alas. ¿Cuál es el título de hoy? Si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Desde ahí el Señor le hace que se desprenda de ese peso de negatividad de Pedro y emprende ese vuelo para servir para siempre al Señor, y desde ahí en adelante hasta dar la vida por el Evangelio. Qué hermoso, ¿no? Y qué lindo cuando el Señor te saca ese peso, ¿verdad? Amén. Qué hermoso. Vamos a Lucas capítulo 13. Vamos a ver otro ejemplo más espiritual acá. Vamos a prestar atención acá. Lucas capítulo 13 pone otro ejemplo de cargas que la Biblia nos muestra, de personas que tuvieron una carga y no podían volar, no podían emprender ese vuelo. Lucas capítulo 13, anoten así el versículo 10. Vamos a empezar del día al 13. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, dice el versículo 10. El 11 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Atentos acá. Algunos dicen: no existe eso de espíritu de enfermedad. No sé, es una falsa. No, existe. La enfermedad es un espíritu malo que hay que reprimir. Si en este momento tenés un espíritu de enfermedad, quiero que me acompañe diciendo y te toques el lugar que tú sientes que está ese espíritu de enfermedad.
en cualquier parte del cuerpo. Y acá tomamos esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que salga fuera este espíritu de enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, que se vaya este peso que no le deja volar a la persona, al hermano, en la fe. Y decimos, amén. 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 Tomen esta palabra, miren que depende de la fe de ustedes, yo soy un puente nada más. Si ustedes declaran, miren lo que pasó acá con esta mujer. Dice, y había allí una mujer que decía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Y qué dice? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora observen, ¿cuántas veces hemos visto personas que quedan así encorvadas y hasta una joroba le sale arriba? La ciencia, la medicina dice que es una enfermedad de tal, que por esto, por aquello. En realidad es una carga, es un peso, es consecuencia de pecados, o de la persona o de los padres, pero es generacional. Es tanta la carga que tiene que los espíritus, está comprobado, hay gente que espiritualmente logró ver, o algunos lo diagramaron a través de una foto, que hay sentada encima de la persona un yugo, un peso de algo, un espíritu malo, que te hace un peso de tal forma que te va encurvando, te va encurvando. Entonces, ¿qué es lo que te está encurvando en este tiempo? O si estás con este problema, ponte la mano acá, en la parte, usted que es doctora, ¿cómo se llama esta parte, amor? En la espalda, en el hombro. Acá donde... La cervical. La cervical. Entonces mucha gente dice, siento un extremo cansancio de la cervical, se van a hacer masajes y todo, después vuelve. Es espiritual. O sea, te puede hacer un masaje, te va a relajar por unos días, después vuelve de nuevo. En cambio, el Señor, ¿qué hace? Saca ese espíritu de enfermedad. Por eso hay que congregarse, hacerse ungir con el pastor, con el aceite, para que se produzca esa sanación, porque está escrito en la Biblia, la unción para sanación de enfermos. Entonces, se unge esa zona, se ora, se declara, y empieza a trabajar y se quema. El fuego de justicia del Señor quema esa entidad y desaparece ese cuerpo. Es más, desaparece también con la palabra, o sea, con la palabra de Dios. Vos vas a la iglesia a escuchar hoy, por ejemplo, hoy una palabra, y la misma palabra te va a librar. ¿Por qué? Porque esta mujer, miren lo que pasó a continuación. Cuando Jesús le vio, ahí entra la palabra. Versículo 12. Cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Al decirle eres libre de tu enfermedad, ¿qué le está diciendo? A ver, ¿qué le está diciendo, pastor? Atentos acá, les voy a hacer pensar un poquito. Al decirle que Jesús eres libre de esa enfermedad, ¿qué le está diciendo? El versículo 11 tiene la respuesta. ¿Qué dice el versículo 11? Ya lo hemos leído. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Entonces, al decirle a Jesucristo, mujer, eres libre de esa enfermedad, le está diciendo, eres libre de ese espíritu. De ese espíritu. Así que, Padre Eterno, la persona que está orando por fe en este momento, sí, Señor, eres libre de ese espíritu de enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, y Señor. decimos amén. Amén. ¿Y qué dice el versículo 13? Y puso las manos sobre ella. Ahí está el tema de las manos. Cuando nosotros los pastores ponemos las manos, no son nuestras manos. Mi voz en este momento no es mi voz. Somos el instrumento de Dios. El poder no está en el aceite, sino en que está escrito en la Biblia que ese aceite tiene poder, pero no tiene poder por sí solo, sino porque es consagrado para sanar a un hijo de Dios. De la misma forma, las manos y nuestras bocas para declarar. Tú tienes ese poder para declarar. Dice, y puso las manos sobre ella, ¿y qué dice la palabra? Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué hay que hacer cuando el Señor te sana? Glorificar al Señor. Entonces, a partir de ese momento, esta persona que era como un águila, como hemos visto en Isaías 40:31, que no podía volar, que no podía emprender ese vuelo para ver más allá. ¿Qué es lo que hace un águila? Y nosotros siendo águila. Si yo camino normalmente, imagínate que estás en cualquier calle, en cualquier avenida, y de repente o vas por la General Paz, por así decirlo, por la Richeri, y vemos que está todo trabado, y no puedes ver más allá, ni sabes qué pasó adelante. Pero cuando emprendes en vuelo como el águila, ¿qué hace? Tu vista llega hasta la tercera cuadra para ver, un ejemplo. Pero cuando empiezas a ver más allá en el vuelo, tú puedes ver hasta lo que ha pasado más adelante. Por eso, Señor, a muchos cristianos, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen fe,
Dios le hace ver cosas que van a pasar, de antes de que pasen, porque la vista espiritual va más allá. Las personas tienen un vuelo espiritual. Dios le hace ver más allá. Y no tan solo eso, el que va literalmente por la calle queda varado, encapsulado y no avanza, se queda quieto. Pero el que vuela atraviesa todo obstáculo, porque ahí no hay semáforos, y podés volar y llegar rápido. No es que tenés que estar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, sino que llegas rápidamente porque podés ver más allá. Usted imagínense en el Éxodo, en el desierto. La tierra prometida estaba ahí, pero daban vuelta en círculo porque su vista espiritual y su rebeldía no le dejaba ver más allá, sino rápidamente hubieran estado allá. Es como que el Señor te da en tu mirada un GPS que te hace llegar rápido a la dirección y te acorta los caminos. Y decimos, amén. Entonces acá vemos un ejemplo de esta mujer encorvada. ¿Qué representa el pastor en este tiempo una mujer encorvada? Una mujer encorvada representa en este tiempo una persona que todo le pesa. Me pesa esto, me pesa aquello, me pesa mi vida, me pesa mi casa, me pesa mis hijos, me pesa el marido que tengo, me pesa el trabajo que tengo, me pesa todo. Todo hay un peso de tal forma que empieza a encurvarse espiritualmente y la persona no se puede enderezar de eso y no puede emprender el vuelo. Entonces por eso oramos y decimos y declaramos que las personas que se sienten que están en este estado, en este día, en esta hora, el Señor te desató de ese peso, de ese espíritu y quedas sana en esta hora, ¿en el nombre de quién? De Cristo Jesús. Sí, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús estás trabajando en todos los que están escuchando la radio, Padre. Toma esta palabra. Amén. Vamos a Lucas capítulo 19. Vamos a Lucas capítulo 19 para ver otro ejemplo más de personas bíblicas que tenían un peso que no podían emprender ese vuelo. Como dice Isaías, abrirán las alas, levantarán, habrá un vuelo, volarán. Levantarán, qué lindo que es volar, ¿no? ¿Verdad? Uno vuela. Yo estoy volando en este momento. Yo mientras predico vuelo. Y al volar estoy viendo muchas cosas. Estoy viendo cómo el Señor está trabajando, está sanando, está trabajando en muchas personas. Lucas capítulo 19. Presten atención acá, esto es muy lindo. Para interpretar este capítulo hay que leer del versículo 1 hasta el 10, un ejemplo. Pero yo lo voy a resumir, lo voy a explicar. El versículo 8 vamos a empezar a leer. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Zaqueo, ahí nomás. Zaqueo es un hombre rico, muy rico, que cuando Jesús visita su pueblo, su ciudad, él se sube arriba de una planta. Ustedes observen que al subirse Zaqueo arriba de una planta, queda por encima de todas las personas. Miren lo espiritual que es. Él siendo un hombre muy peticito, o sea, el más chiquito de todas las miles de personas que había ahí, termina siendo el más alto, porque emprendió un vuelo. Pero ese vuelo tenía un techo, llegaba hasta la planta. Y Jesús lo mira, y como nuestro Señor es Dios y es espiritual, lo mira a Zaqueo, que está por encima de todos, y que se atrevido, se arriesgó a que se caiga, le pasa a subirse arriba, y este era un hombre chanta, pero se sube arriba para mirar al Señor. ¿Por qué se sube arriba para mirar al Señor? Porque también sabía el versículo de Isaías 40:31 de que iba a venir el Mesías, como que lo sabía la mujer samaritana y todos los demás que se acercaron al Señor. Por eso los ciegos decían, ¡Hijo de David! ¡Sáname, Señor! Porque estaban esperando al Señor. Entonces vemos acá a Zaqueo, esto es todo lo que dice en los versículos anteriores, y vemos que el Señor le dice, bájate de ahí porque hoy voy a ir a tu casa, voy a cenar en tu casa. ¿Se imaginan? Todo el mundo los chuma, ¿no? Y dicen, mira, ¿será que este es el Mesías? ¿Cómo el Mesías se vaya a la casa de este sinvergüenza? ¿Cómo que el Mesías se vaya a la casa de este sinvergüenza? Es como que el Señor venga y dice, hoy voy a la casa de tal político, el chanta este. Un ejemplo, ¿no? Bien, ahora lo vamos a leer completo al versículo 8. ¿no? Entonces Zaqueo, puesto un pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Esto es cuando estaban en lo mejor de la cena con el Señor en la casa de Zaqueo. Zaqueo, su peso, su cargo de conciencia, que sentía que no era digno de que Dios esté con él, ¿cuál era el peso que tenía que no lo dejaba volar? Es que él había robado.
Él era de la familia de Abraham, de la descendencia de la promesa. Pero él tenía el peso de que se había hecho rico a costillas de los demás. O sea, costillas de los más necesitados. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Zaqueo tiene ese peso que no le dejaba volar libremente. Había un cargo de conciencia en su vida. Pero ¿quién estaba en su casa? Jesús. Jesús. ¿Vieron que hice una prédica anteriormente que está en YouTube? Todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí. Que ir a la iglesia, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan 6:56 dice, el que me come y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces Jesús ya estaba en la casa. Y así llevamos a Jesús a nuestra casa. Así llegábamos a Jesús. Jesús ya estaba en esa casa, por lo tanto llegó juicio a esa casa. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, te hace que tu mente y tu corazón te hagan tomar conciencia de las cosas mal que estás haciendo en tu vida. ¿Pero qué estás haciendo mal en tu vida? ¿Qué estás robando? Porque Zaqueo estaba robando y muchas veces muchos cristianos por algún motivo agarraron algo que no es de ellos. O sacaron provecho a alguna área y Dios trae una demanda. Pero lo bueno es que Dios se hace presente y se acerca a tu vida. ¿Para qué? Para limpiarte. Para limpiarte. Nosotros te invitamos a la iglesia para que te limpie el Señor. Por eso Juan 15:3, que siempre lo menciono, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ¿estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Claro que sí. Tenemos que estar dispuestos. Buscar la forma de estar dispuestos, sí o sí, porque eso es lo más importante. En el versículo 9 termina diciendo algo muy lindo. Jesús le dijo. Jesús, acá habla del Señor y te habla a vos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y decimos amén. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham, o sea, la promesa. Génesis 12:3, en donde le dice, serás bendito en todas las familias del mundo. Bendecirá al que te bendiga, maldito que te maldiga, etc. Está la promesa, le está recalcando la promesa. La promesa también que más adelante en Génesis ya 14:15 hace mención de que mira las estrellas, será tu descendencia. Acá vemos que Lázaro era de esa descendencia. Nada más que se había desviado, estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Pero llegó el Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice. O sea, Jesús se hace presente. Por ello siempre le enseño en la Santa Cena la importancia, la gran bendición de la Cena del Señor. Porque ya en el Éxodo capítulo 12, el versículo 13 dice, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá plaga de mortandad en tu casa, dice. ¿Qué significa plaga de mortandad en tu casa? Quiere decir que si alguien muere en tu casa, en tu familia, no muere, sino que se va con el Señor, tiene vida eterna. Pero la sangre por señal. Pero estamos bebiendo la sangre. Estamos teniendo adentro de nosotros la sangre. Hay gente que se atreve a decir que ya ni siquiera hay que decir que la sangre de Cristo tiene poder. Cuando en realidad la sangre de Cristo tiene poder desde el principio y hasta el fin. Porque la sangre de Cristo es lo que nos redimió de todo el pecado original de Satanás. Sí, hay dibujitos animados, teorías erróneas que dicen, no, el Señor al morir en la cruz fue al infierno y le sacó la llave. No dice en ningún lado que Jesús sacó una llave. La Biblia me enseña que es Pascua y un cordero tiene que morir y se tiene que derramar sangre. Con solo haber visto a Cristo derramando la sangre en la cruz, ya Satanás fue destruido. ¿Y cuál es la llave? El que estaba al lado de la cruz, malhechor, lo aceptó como su salvador. La llave es decir, acepto a Cristo como mi salvador, me arrepiento de todo pecado que he cometido, henme aquí, Señor, inscribe en el libro de la vida. Esa es la llave, acercarse, sujetarse a la vid, tomar posesión del reino de Dios. No fantasías animadas de ayer y hoy. Hay una prédica en YouTube, les recomiendo que lo vean, que se llama El infierno sí existe, pero Jesús no estuvo ahí. Porque vemos el contexto cuando Jesús está hablando con este malhechor al lado de la cruz, que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Así, queridos hermanos, Él no tiene pecado. Él es su carne. Él carga el pecado del mundo para crucificar esa carne en la cruz. Para que ya no vivamos en la carne, como dio una enseñanza de Gálatas 5, de esos 17 conceptos de pecado en la carne, sino para que recibamos los frutos del Espíritu Santo, que también siempre estoy mencionando, y que están todos desarrollados en YouTube uno por uno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Zaqueo tenía esa carga, ese peso. ¿Cuántos saqueos hay en los políticos? Es más, es como que prendemos la tele y nos saquearon. Zaqueo
Hay saqueo en Chile, dice. Acá quieren hacer saqueo también en la Argentina y ya hubo saqueo. Y de la misma forma hay gente que quiere poder, quiere entrar a un gobierno, quiere entrar a tomar posesión en la presidencia justamente para saquearnos, para robarnos. Y que el Señor tenga misericordia y que se haga presente y haga su perfecta justicia. Es más, nadie se escapa de la perfecta justicia del Señor. Acá vemos la misericordia de Dios que se acercó a Saqueo para redimirlo, para decir, yo voy a devolver lo que robé. Y encima dice, no es que voy a devolver lo que robé, lo voy a devolver cuadruplicado, dice. O sea, miren la unción que tenía el Señor que lo llevó a... que me imagino como estaban todos los que... si estaban por la ventana, porque estaban chusmeando todo ahí, el que le debía estaba, levantó la mano, a mí me debe, todo me debe, cuadriplicado. Y si subió el dólar, ¿te imaginas lo que cuadriplicado subió el dólar? Es un chiste, ¿no? Uy, Padre. Vamos a avanzar para ir terminando. Lucas capítulo 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Esto me recuerda a algunos chistes, pero no lo vamos a decir. Lucas capítulo 1, versículo 18 al 19 vamos a leer en este ejemplo bíblico. Si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Lucas capítulo 1, versículo 18. Muy fuerte, porque acá vemos sacerdocio, acá vemos servicio de Dios. Y también vemos la duda de un hombre de Dios y muchos que trabajamos para Dios que dudamos en muchas áreas. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, 18. Vemos, acá vamos a ver una carga, un peso que no lo dejaba volar a este hombre llamado Zacarías. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Ahí nomás. Acá vemos a un claro ejemplo como parecía Abraham y Sara, ¿verdad? La mujer de Zacarías, la vemos acá a Elizabeth, que no era de avanzada edad y él también y no podían tener hijos. O sea, Satanás había dañado la simiente, porque está escrito en la Biblia, que cuando una mujer, un hombre de Dios, van a dar hijos con propósito, Satanás va a destruir la simiente, va a querer matar a los hijos. Entonces vemos acá que entra una duda de parte de él, porque él estaba en el sacerdocio. Él era un sacerdote que estaba encargado de ir del incienso, de prender incienso. En el versículo 19 dice, respondió el ángel y le dijo a Zacarías. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Darte buenas nuevas. Las buenas nuevas es para que se cumpla lo que dice Jeremías, Isaías y Malaquías, de que iba a venir el que va a preparar el camino. O sea, está a las puertas Juan el Bautista, por lo tanto, si está Juan el Bautista, el que ha de venir, quiere decir que después de Juan el Bautista ya está el Mesías. El versículo 20, acá viene, se carga este peso que no lo dejó volar. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hay mucha gente que yo como pastor le predico una palabra y la persona no la toma la palabra, a pesar que es palabra de Dios. Acá lo que le está diciendo el ángel, yo estoy con Dios y esta palabra no es mía, de Dios. Siempre yo digo, esta palabra no es mía, de Dios, y aún así, por experiencia, se rechaza la palabra que predica un pastor muchas veces. Entonces el Señor los enmudece. ¿Qué significa espiritualmente enmudecer? Que no te da la capacidad ni el entendimiento para hablar de Dios. Entonces Dios lo deja mudo porque era tan poca la fe de este hombre que era preferible que no hable en el transcurso del embarazo de su mujer Elizabeth, porque una palabra que diga mal en el contexto del embarazo corría el riesgo de que no se cumpla el propósito, y es más, le prohibió que toda la familia no sepa que Elizabeth está embarazada hasta que vaya a dar a luz. Esas eran las órdenes de Dios. Porque la familia, espiritualmente y en la vida literal, el peor enemigo de muchos es la misma familia. Por eso cuando nace y dicen que se va a llamar Juan, toda la familia se levantó en contra. No, ¿cómo le vas a poner Juan? No, nadie se llama Juan, no puede ser por esto, y ya querían mandar en su vida hasta con el nombre. Y ahí es cuando el Señor le desata, le saca el peso, por eso dice, hasta su tiempo, hasta que se cumpla el tiempo. Entonces, cuando nace, se le saca ese peso y dice, se llamará Juan, y profetiza, y dice todo lo que va a hacer Juan.
hablan en forma bíblica. Es como María, cuando se le aparece el ángel en Lucas 1, pero María, a diferencia de Zacarías, que le dijo al ángel Gabriel, henme aquí, que sea como tú has dicho. Entonces Dios la bendice, no como Zacarías que dudó. Entonces vemos acá que Zacarías sí está bendecido, pero es necesario enmudecerlo por un tiempo. 9 meses de silencio, para que no hable, no diga nada. Y todo que habrán pensado, el que lo veía, mira, no habla, ¿qué tal? ¿Qué le pasó a este? Está mudo, bla, bla, bla. ¿Se imaginan las preguntas y de vueltas de la gente? ¿Cómo lo habrán tenido en boca que no habla? Pero era necesario que no hable por su poca fe. Pero sí vemos el desarrollo que nace este Juan el Bautista que prepara el terreno para Dios. Pero ¿cuál es el enfoque acá como enseñanza? Que cuando tengas una revelación y Dios te da revelación o te marca algo que va a pasar, no dudes. No tengas dudas, ten fe. Búsquenla en la prédica también que está en YouTube, que la he grabado hace tiempo. No tengas dudas, ten fe. Acá dudó y esa duda le llevó. Eso es una carga, dudar es un peso. ¿Por qué? ¿Cuál es el título de hoy? Si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Si la duda es un peso que no te deja tomar posesión de ese milagro y de esa bendición. O sea, te atrasa y al mismo tiempo acá te enmudece y no puedes decir tantas cosas. ¿Cuántas cosas habrá querido declarar y no podía? Etcétera, etcétera. Para terminar, Mateo capítulo 27. Entonces, acá vemos, recién hemos visto en Lucas 1, la duda de Zacarías, la duda que le llevó a enmudecer. ¿Qué vamos a decir en forma de oración? Quiero que digas conmigo, Padre, aumenta mi fe. En el nombre de Cristo Jesús, no tengo que dudar de tu palabra. Amén. Amén. Mateo capítulo 27, versículo 3, empieza diciendo, entonces Judas, acá, este es fuerte, este sí que es fuerte, acá sí hay un gran peso. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido a la tierra las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahí nomás. Este es muy difícil de predicar. No, no es difícil. Vemos, porque está escrito en Zacarías, vemos en las profecías antiguas, ya estaba escrito sobre Judas. Pero ¿qué vemos acá con Judas? Entonces Judas, dice el versículo 3, el que le había entregado, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. La pregunta es, ¿se arrepintió Judas de haber entregado a Cristo? Y la respuesta es sí. Por eso él mismo, la plata que le manchaba a él, porque él pone en primer lugar el amor al dinero. En Juan 13 vemos que él era el tesorero de Jesús. Él era el que tenía la bolsa, quiere decir, él era el tesorero de las ofrendas. O sea, tenía amor por el dinero. Y eso le llevó a una tentación. Los escribas, los sacerdotes sabían que por ahí podían entregarlo porque tenía debilidad en la plata y lo habían marcado a Judas. Entonces vemos que Judas, él pensaba que solamente el Sanedrín lo iba a interrogar, que el sumo sacerdote Caifás lo iba a interrogar y que luego lo iban a dejar libre. Él no se esperaba que lo iban a matar. Entonces el arrepentido va, devuelve las 30 piezas de plata, las monedas, se arrepiente. Pero acá hay una enseñanza bíblica. Ustedes vieron que él estaba al lado de la cruz, un arrepentimiento, pero lo tenía Jesús al lado para que le perdone. Acá vemos un arrepentimiento, pero no vemos que está el Señor en confesión para que sea perdonado. Entonces, por eso es que en Juan capítulo 19, cuando le interroga a Pilato, Jesucristo mismo le dice a Pilato, mayor condenación tiene el que me entregó a ti, le dice a Pilato. ¿Qué significa mayor condenación tiene el que me entregó a ti? Le está diciendo a Pilato, vos tenés posibilidad hasta de arrepentirte, aceptarme y ser salvo. Pero sabemos que en ningún lado figura que se arrepintió. Sí se lavó la mano como diciendo, yo no me hago cargo, yo no veo culpa en este hombre. Pero sí vemos que cuando dice, mayor condenación tiene el que me entregó a ti. ¿Y quién lo entregó a Jesús ante este gobernador llamado Pilato? Judas no, es Caifás. El que le entrega a Caifás es Judas. Pero Judas se arrepiente, pero no lo entrega a la autoridad de Roma para ser crucificado porque él pensaba que solamente lo iban a interrogar. Esto quiero que quede claro, mucha gente no sabe. En el versículo 4, miren lo que le pasó ya a Judas. Esto es muy triste. En el versículo 4 y 5. Diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, gente mala. ¿A mí qué me importa? Yo te pagué,
Ah, la tiraste la moneda, ¿qué me interesa? Hay mucho por hablar del tema de la moneda porque hay muchos contextos, pero no voy a entrar en eso porque es muy largo. Pero, ¿qué vemos acá? Vemos que él dice entregado sangre inocente. ¿Qué está confesando Judas? Que Jesús era inocente. Pero Jesús dijo que Satanás le había entrado a él. Por eso mucha gente que sí está con Dios, cree en Dios, que tiene amor en dinero o cae en tentaciones, Satanás busca la forma de enlazarlo y entra en la persona y lo hace caer de alguna forma. Él cuando entra en sus cabales se da cuenta de que hizo algo malo, y como que queda tildado, ¿qué hice? ¿Por qué? Y esa desesperación, ese cargo de conciencia le lleva a cargar un peso de muerte de alguien. Quiere decir que también cargó una culpa que no lo dejaba volar y ser libre. ¿Dónde está confirmado? En el versículo 5 lo dice así. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y fue y se quitó la vida. Y fue y se quitó la vida. Quiere decir que nunca voló. Se fue al infierno. Pero sí vemos que se arrepintió. Pero no estaba el Señor para redimirlo. Lo que te quiero decir es que hay un tiempo para el arrepentimiento. Y es muy importante estar en la presencia. Porque si no estás en la presencia, o no hay un hombre, un hijo de Dios, alguien encargado que te diga arrepiéntete, ora conmigo y acepta a Cristo, etcétera, etcétera, estás en peligro. Por eso vemos a muchas personas que robaron o que hicieron cosas mal, que están en las cárceles, y saludamos y bendecimos a muchos hermanos de la fe que hicieron cosas malas, están privados de su libertad, pero se arrepintieron, pero se acercaron a congregarse a iglesias dentro de las mismas cárceles. Hay hombres de Dios, Dios es omnipotente, en todos lados está usando hombres omnipresentes. ¿Para qué? Para que es lo que estén en este arrepentimiento, el Señor los libre, los perdone. Pero también sabemos que en las muchas cárceles muchas personas hicieron cosas malas y luego van y lo ven que se quitaron la vida, se ahorcan también, etcétera, etcétera. Y pedimos al Señor por todas estas personas, para que se arrepiente. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, vemos acá que no llega a esa oportunidad, no se da esa oportunidad Judas. Si Judas no se hubiese quitado la vida acá y se hubiese ido a la cruz como estaba Jesús en la cruz y lo mira, Señor, me arrepiento, yo sé que hice esto malo, perdóname, redime, el Señor lo iba a perdonar, pero no hizo eso. No hizo eso. Porque al lado de la cruz solamente estaba Juan y María, la madre, y María Magdalena, y vemos que todos los discípulos se habían dispersado, etcétera, etcétera. Eso es mucho para explicar y es mucho espiritual, pero es muy rico para todo lo que están. Entonces, ¿qué vamos a decir en forma de oración acerca de esto? En forma de oración lo que tenemos que decir, acá estamos viendo un hombre que por amor al dinero hizo cosas malas. No tengamos amor al dinero, tengamos amor a Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Van a tener, es bueno tener un dinero para muchas cosas, pero no te enamores del dinero para cometer errores, etcétera, etcétera. Que luego esos errores te llegan a incluso mucha gente se quita la vida, o hay disputas y peleas por intereses en herencias, o como está pasando en el gobierno, volvemos a lo mismo. ¿Para qué? Para nada, todo es vanidad, Eclesiastés, vanidad de vanidades. Tengo mucho para decir, pero vamos a avanzar para terminar. Esta es la última parte y es muy, pero muy fuerte. Y es justamente 2 de Samuel. Acá en 2 de Samuel vemos a alguien que no puede emprender un vuelo. Hemos visto recién a Judas que emprendió un vuelo. Pero ese vuelo que emprendió Judas fue al infierno. El vuelo de Judas quiere decir, cuando nos saca el peso, porque el título es, si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Eso te lleva al tercer cielo o a la venida de Cristo a las nubes del cielo. El que se queda con la mochila que se había cargado Judas era de la muerte de Cristo, y ese peso lo llevó ¿a dónde? Al infierno. Es como Jesucristo dijo en Marcos 9, si se meten con uno de estos pequeños, más le valdría colgarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. O sea, vos te pones algo al cuello y te arrojas al mar, que te chupa para abajo. Bueno, un peso te puede chupar para el infierno, como le pasó a Coré cuando se puso en contra de Moisés. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con todo esto? Lo que estamos diciendo es que es muy importante que te desprenda de estos pesos espirituales para poder emprender este vuelo, para que cuando incluso mueras, ese peso no te lleve abajo, sino que te lleve arriba. No hay lugar más alto, siempre hacia arriba. Amén. Vamos a ver qué pasó acá con un hombre de Dios llamado David, que también tuvo un peso, y ese peso se llama adulterio, que está en Gálatas capítulo 5, en donde todos los conceptos
de la carne, la obra de la carne, el número 1 es el adulterio. Miren lo que dice para resumir el versículo 9 y 10 en 2 de Samuel capítulo 12. ¿Estamos ahí? Sí. Dice así la palabra del Señor. Si no pregunta, empieza diciendo, porque el profeta le habla a él. ¿Por qué, pues, tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Haciendo lo malo. ¿Por qué dice delante de sus ojos? Marcos 4:22 dice, porque no hay nada escondido que no quede al descubierto. A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cómo se llama la mujer de Urías? Betsabé. Betsabé. Uría, un hombre de Dios, perdón, un hombre guerrero. El hombre de Dios era David, que tenía que tener el ejemplo, ¿verdad? Y estaba como rey. David, Dios lo había exaltado de tal forma. Y él tenía generales y gente en ejército que trabajaba. Pero él, quedándose, ya no yendo a la guerra, ve por la ventana, vean luego todo el contexto, ve, a veces se enamora, cae en tentación, la lleva a su casa, la toma como esposa, hace adulterio. Entonces el profeta de Dios viene a reclamarle ese pecado. Encima luego hace algo peor, David. No se queda con que lo engañó a Urías, sino que hace una estrategia, manda una carta con el mismo Urías, le da una carta, pero esa carta nunca la leyó este hombre, pero en la carta decía que él tenía que pasar al frente en la batalla, y justamente el que iba al frente moría. Por eso dice, muere a espada en los hijos de Amón, que estaba en guerra con esta ciudad. Entonces, ¿qué vemos acá? Un peso de un pecado muy grave. ¿Y cómo hacemos para salir de esta? ¿Y cómo hacemos para emprender vuelo? Entonces, por eso es que David era el que quería hacer casa para Dios. Dios le quita esa posibilidad, no le da la posibilidad de que haga una casa, sino que le da a su descendencia, en la cual vino luego Salomón, que también luego comete pecados. Todos los hijos de David cometen pecado hasta que llega el hijo de la simiente, que es Jesucristo, en Mateo 1, hijo de David, hijo de Abraham, espiritualmente. Entonces vemos ahí que de alguna forma sí le saca el peso, pero tuvo que pagar las consecuencias con sus hijos de toda esta mala acción en el adulterio. En el versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces vemos que esto trajo consecuencias muy graves y generacionales. Después vemos que hubo violaciones de hermanos a hija, luego los propios hermanos se matan, un desastre en la casa de David. Pero él, ¿qué hizo? Empezó a hacer ayuno, oración, empezó a orar, empezó a arrepentirse, clamó, como diciendo, Señor, llévate este peso, quiero volar, quiero ser libre. Y el Señor los redime a David. Esa es la importancia de... Y también a Betsabé, a los dos los redime y los bendice luego. Eso es la importancia. Entonces, si estamos viendo que Dios es un Dios de misericordia, que se arrepiente, que perdona a todos aquellos que se arrepienten. Por eso siempre 1 Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, 10 y 11, dice, si decimos que no tenemos pecado, dice el 9, somos mentirosos. En el versículo 10 dice, lo hacemos mentiroso al Señor, pero el versículo 9 dice, si me arrepiento, Él nos limpia de todas nuestras maldades. Por lo tanto, si estás escuchando esta palabra e hiciste cosas malas o hiciste adulterio, di conmigo estas palabras, Padre eterno, enme aquí, límpiame, Señor, de mis maldades, restáurame, Señor, me comprometo a no estar en adulterio. En el nombre de Cristo Jesús, límpiame, Señor, me arrepiento en esta hora. Amén. Esto me lleva a Juan 8. Mientras estoy orando me estaba llevando la palabra a Juan 8, donde trae a la mujer en adulterio. Pero Jesucristo no permitió que le lancen las piedras. El que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Pero a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor, se han ido. Pero él que le dice, vete y no peques más. Lo mismo te decimos nosotros. No peques más. Sácate ese peso. Sácate. Acá hay un peso también. Ese peso no te deja volar. No te deja, muchas cosas has emprendido en tu vida y no logras tomar posesión de lo que realmente necesitas o anhelas recibir. Y eso es porque hay un peso, hay una consecuencia. Más allá de todo peso espiritualmente en lo que queramos ganar en este mundo, vuelvo a repetir, lo más importante es que ese peso no nos cohíba ni nos impida a volar hacia el Señor cuando Él venga entre las nubes del cielo, cuando nosotros dejemos de existir. No, ese peso no nos lleve al infierno, sino que nos lleve al cielo, a la presencia de nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a orar en esta palabra que hemos compartido en este día. Hoy el título de enseñanza a través de Isaías 40, en el versículo 31 fue, si quieres volar, despréndete de las cosas que te pesan. Y acá en forma de oración,
Nosotros nos tenemos que despojar. Nosotros venimos acá a invitarte a la iglesia Somos de Cristo Jesús para que el Señor te saque ese peso. Y nosotros citamos la palabra para que se cumpla. Voy a citar para terminar Mateo capítulo 11, en donde el mismo Señor dice en el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Cargados. Esa carga que no te deja abrir tus alas y volar. Pero dice, venid a mí. Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si usted está llamando a través de nuestro ministerio, somos de Cristo Jesús, a través de mi voz, la voz de mi esposa, somos instrumentos. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Venid, te dice el Señor. ¿Estás trabajado? ¿En qué área? ¿Cuánta gente haciendo mal hace trabajos? Te hacen trabajo para que tú estés atada, para que estés atado, para que tengas un peso y no puedas levantar las alas y estás como en un encierro, como un pájaro. El águila fue creada para volar, no para estar encerrada en una jaula. Qué impresionante. Y todos aquellos que están cargados, y hoy el enfoque fue en esa carga, para que puedas volar, para que puedas emprender ese vuelo espiritual. Y yo os haré descansar. Miren esto. Qué importante, cuántas veces habremos cargado cosas literal, una bolsa o algo pesado, un mueble, y viste cuando ya caminaste 1 o 2 cuadras, un ejemplo, y te sacas ese peso, uno siente un alivio, siente un descanso. De la misma forma espiritualmente, cuando el Señor se lleva esas cargas, sentís ese descanso. Pero en el versículo 29 el Señor dice, llevad mi yugo, quiere decir, lleven mi peso. ¿Qué quiere decir esto? Lleva mi peso, porque mi peso es como un propulsor que te va a hacer volar. No es un peso que te va a hundir, sino que te va a hacer volar. Lleva mi yugo, mi peso sobre vosotros. Yo cuando cito esta palabra me recuerda cuando Jesús le dijo, desaten a ese burro, y entró montado a Jerusalén dentro de ese asno. Me imagino ese animal contento llevando a Jesús arriba. Y así tenemos que cargar a Jesús a nosotros, a nuestra vida, a nuestra espalda. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es diciendo, cárguenme sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el enfoque y la enseñanza en esta parte? Que aquellos que son mansos y humildes de corazón, esos son los que van a recibir el descanso. A esos son a quienes el Señor le va a sacar la carga. Pero si no somos mansos y humildes, esa carga puede seguir. Pero Dios no quiere que siga ese peso en tu vida. Ese peso en cualquier área espiritual de algo que hiciste mal o alguien te quiso cargar un peso. Dios no quiere que cargues con ese peso. No te cargues tampoco con pecados ajenos. Sé libre. Tienes que ir a la presencia. Venid a mí, dice el Señor, si estás cargado. Pero termina diciendo el versículo 30. Porque mi carga, mi yugo es fácil. Es decir, mi peso, mi yugo es liviano y ligera mi carga. Es decir, liviana mi carga. Los bueyes para arar ponen de a 2 y le ponen encima un yugo. Pero si 2 caminan arando y uno quiere desviarse, es un yugo desigual. Pero si los 2 bueyes, en ejemplo paradójico de personas, siguen arando para que se ponga la semilla, y cuando uno se cansa, el otro ayuda y pecha y empuja. El otro luego descansa y el otro pecha y empuja hasta llegar al final. Pero el Señor dice, carga mi yugo. ¿Te imaginas a 2 personas con el yugo de Cristo tirando para adelante, tirando para adelante, tirando para adelante? ¿Cuál va a ser el destino final? Grandes bendiciones y grandes siembras en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús te pido en esta hora, Señor, que todos aquellos que estuvieron escuchando esta palabra sean en esta hora desatados de esas cargas, sí Padre, y que carguen con ese yugo, con tu yugo que es liviano, para poner el sello, Padre eterno, a todo lo que hemos predicado y orado. Vamos a hacer como Cristo Jesús nos enseñó. Vamos a cerrar esta oración, pero al cerrar esta oración, para que no haya ningún tipo de juicio o para que ustedes caigan en tentación de hablar mal de estos versículos, yo los voy a redimir leyéndolo y luego orándolo.
Cuando se ora, Jesús dijo en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice. Él dice el pan nuestro de cada día, dános hoy. Pero en el versículo 12 dice, perdónanos, plural. Está hablando de un equipo, de grupo de personas. Pero no dice perdóname, dice perdónanos. Eso es plural, como vosotros oraréis así. Perdónanos nuestros deudas, que es nuestros pecados, como también nosotros, plural, nosotros. Está hablando de un equipo, de un grupo de personas. Porque en donde están dos o tres su nombre, yo estoy. Primera de Corintios 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, por lo tanto participamos también de la misma oración. Entonces perdona nuestros pecados. Y luego dice en el 13, y no nos metas. Si fuese singular, diría, y no me metas. Tomen la Biblia y lean, sean testigos ustedes mismos. La falsa doctrina nos han engañado. Y no nos metas en tentación, más líbranos, plural, no dice líbrame, dice líbranos. Hay un grupo, está Jesús con los discípulos orando, están las mujeres, y acá hay muchos del otro lado que están orando. Pero Satanás se encargó de que esta oración no se haga en las iglesias. Reprimimos a Satanás y a toda doctrina en nombre de Cristo Jesús para que se empiece a orar como Cristo mandó que se ore. Y lo vamos a hacer en el idioma del Señor para poner el sello, porque Jesús dijo, mi Padre sabe todo lo que necesitan antes que pidan. Él dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocemos tu reinado, Señor, y que Cristo Jesús nos ha librado de todo mal. A través de esta oración nos ponemos el sello para recibir todas las bendiciones. Y declaramos el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y que nada nos puede faltar. En verdes praderas nos hace descansar, en agua de reposo nos pastorearás. Confortarás nuestras almas, nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. Te pido, Padre, por todos los hermanos en Cristo, de todas las congregaciones, de todas las iglesias, y los hermanos de Cristo, nuestra iglesia somos de Cristo Jesús, bendícelos con toda bendición, Padre, a los que conocemos, a los que vamos a conocer. Y que se cumpla en nuestra vida, Hechos 16:31, que por creer en Cristo sea salvo yo y toda mi casa. Así digan ustedes, seré salvo yo y toda mi casa. Entregamos a toda la familia para que el Señor les bendiga y vengan a la luz. Somos sal en la tierra que pisamos, bendecimos la Argentina, Padre. Bendice a aquellos que nos gobiernan, también toma control, Señor, y que a tu tiempo puedas levantar un hombre de Dios para que haya igualdad, como levantaste en Egipto José, y como hemos visto a través de la Biblia cómo trabajó David y cómo Dios eligió hombres de Dios. Te pedimos, Señor, te pedimos tengas misericordia de la Argentina. En el nombre de Cristo Jesús. Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Así que decimos shalom y paz a todos ustedes. Si por primera vez estás escuchando, es muy importante aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Somos instrumentos para que tú hagas esta oración. En Romanos 10, versículo 9 al 10 nos dice, y yo te digo, quiero que digas estas palabras conmigo. Padre eterno, yo reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todo corazón y acepto a Cristo Jesús en mi vida como mi Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida, límpiame de todas mis maldades, sácame ese peso, Señor, para emprender ese vuelo espiritual y estar por siempre en tu presencia, siendo salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si dices tu oración, acércate a una iglesia, bautizate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios,
ya formas parte, acercarte y vas a recibir todas las bendiciones que anhelas en tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Soy el Pastor Ángel Ferrer, ha sido un placer una vez más estar compartiendo estas enseñanzas bíblicas a través de acá, de la radio, de nuestro ministerio, Somos de Cristo Jesús. Junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, buscando como Pastor Ángel y Melanie Ferreira. Como siempre decimos, el Proverbio 15 dice: la respuesta blanda apacigua la decisión. Y siempre decimos: Shalom, bendecida vida para todos y están preparados para más. Vamos a ir a una tanda publicitaria, querida amiga. Al instante regresamos, estamos hasta las 12 del mediodía. Desde ya les saludamos con la paz del Señor. Amén. Amén. Bueno. Shalom, bendecida vida para todos, queridos hermanos. Ha sido un placer compartir esta palabra. Compartan ustedes, que de muchas bendiciones para todos esta palabra del Señor, y que el Señor les saque todo peso y que se mantengan en la presencia. Shalom, bendecida vida para todos.